Hola a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal para un nuevo misterio con Molly Westbrook. Si eres nuevo por aquí, si nunca has visto mi cara en tu pantalla antes, hola, mi nombre es Molly Westbrook y subo videos de crímenes reales como este cada semana. Así que si crees que es algo que te gustaría seguir viendo, por favor suscríbete y no olvides activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo video. Esta semana vamos a hablar sobre un caso resuelto de Texas. Una noche de 1974, una estudiante de preparatoria fue secuestrada a punta de pistola frente a su novio, lo que desató una búsqueda desesperada de su familia y la policía. Pero trágicamente, solo unos días después, la búsqueda llegaría a su fin cuando encontraron su cuerpo sin vida, lo que provocó que se iniciara una investigación por homicidio. A pesar de que había un par de personas de interés en el caso, desafortunadamente la investigación terminó enfriándose y permaneció sin resolverse durante literalmente décadas. Eso fue hasta más de 40 años después, cuando los avances en la ciencia forense permitieron a los expertos finalmente obtener un perfil de ácido desoxirribonucleico del agresor a partir de pruebas antiguas. Eventualmente se identificó a un sospechoso, y con eso vino la realización de que esta persona estaba de alguna manera justo frente a la policía. Durante todos estos años, él había estado en su radar, pero ahora finalmente era momento de llevarlo ante la justicia. Acompáñame a explorar el caso de Karla Walker. Antes de continuar, escucha con atención, este video trata temas delicados como violación y abuso sexual. Se recomienda discreción al espectador, así que para el caso de esta semana, nos vamos a remontar a hace más de 51 años, a principios de 1974 en Fort Worth, que es una ciudad en el estado de Texas, en Estados Unidos. Y esta es Karla Walker. Ella era una chica de 17 años que en 1974 vivía en Fort Worth con su familia. Karla Jan Walker nació el 31 de enero de 1957, hija de Leighton y Doris Walker. Y creo que ella era una de 7 hermanos, así que era una familia muy grande. Tenía 3 hermanos llamados Carlos, Esteban y Jaime, y 3 hermanas llamadas Cynthia, Diana y Charlene. Y por lo que dicen, los Walker eran una familia normal y feliz que vivía en Texas. A los 17 años, Karla era estudiante de preparatoria. Asistía a la preparatoria Western Hills en Fort Worth. Era una estudiante muy inteligente y popular. Era porrista y aunque Karla era una chica muy pequeña, medía literalmente solo como 1.50 metros. Su familia la describía como muy atrevida y apasionada y a veces también terca. Tenía una gran personalidad dentro de su pequeño cuerpecito, pero también era muy sonriente y amigable. Una excompañera de Karla describió cómo ella era el tipo de chica que saludaba a cualquiera que se encontraba en el pasillo de la escuela. Era muy querida y también muy amable y dulce, especialmente con los animales. Amaba absolutamente a los animales, tanto que planeaba convertirse en veterinaria cuando fuera mayor. Karla también tenía una relación. Tenía un novio de la secundaria llamado Rodney McCoy. Él era aproximadamente un año mayor que Karla. Tenía 18 años cuando ocurrió este caso. Rodney también era muy popular en la secundaria. Él era el mariscal de campo del equipo de fútbol americano y Karla la porrista, formando la pareja popular típica de la preparatoria estadounidense. Eran como la pareja ideal y parecían estar muy enamorados. Llevaban un año saliendo y estaban totalmente enamorados. Rodney, al parecer, le dio a Karla un anillo de promesa. Planeaban asistir juntos a la misma universidad tras graduarse. Y aunque eran muy jóvenes, ambos parecían sentir lo mismo. Siempre querían estar juntos. Karla incluso les decía a sus amigas que estaba segura de que ella y Rodney algún día serían marido y mujer y tendrían su propia familia. Así que, por supuesto, cuando se trató de un baile de la preparatoria que iba a tener lugar en febrero de 1974, no había duda de con quién iría Karla. Su novio, Rodney, sería su acompañante. El 16 de febrero de 1974 fue sábado. Esa tarde de sábado, la preparatoria Western Hills organizaba un baile escolar por el día de San Valentín, que había sido solo unos días antes. El tema del baile parecía ser "El amor es un caleidoscopio". Así que Karla se arregló toda. Llevaba puesto un hermoso vestido azul con volantes blancos. Y finalmente Rodney llegó a la casa de Karla para recogerla. Pidió prestado el Ford 1969 de su mamá para llevarlos al baile esa noche. Llegó con un ramillete blanco para prender en el vestido de Karla. Se tomaron algunas fotos y luego la joven pareja salió de la casa y llegaron al baile de la preparatoria poco después de las 9 p.m. Por lo que dicen, la pasaron muy bien.
Estuvieron bailando, conviviendo con amigos y luego, un par de horas después de llegar, alrededor de las 11 p.m., se fueron del baile. Y Rodney pensaba llevar a Carla a su casa. Sin embargo, Carla nunca regresó a casa, algo que ella y su familia no sabían cuando salió de la casa antes del baile. Esa sería la última vez que sus seres queridos la verían con vida debido a los verdaderamente aterradores acontecimientos que sucederían más tarde esa noche. Ya era la 1 de la mañana, las primeras horas del domingo. Domingo 17, la familia de Carla notó que ella no había regresado del baile escolar, lo que les pareció extraño. Pensaron que ya habría regresado para entonces, pero sus papás no le dieron mucha importancia ni se preocuparon. Al principio, seguramente solo se divertía con Rodney sin notar que ya era tarde. Así que solo esperaron a que eventualmente regresara. Sin embargo, no regresó y cuando eran alrededor de la 1:45 de la mañana, la familia supo porque todos habían estado esperando despiertos a Carla. Pero a la 1:45 de repente escucharon un fuerte estruendo que venía de justo afuera de la casa. Sonó como si un auto se detuviera de repente y golpeara la banqueta. Y después de esto, escucharon a un joven gritar, señor Walker, ayúdeme, ayúdeme, y empezó a golpear la puerta principal. Era Rodney McCoy, de 18 años. Estaba claramente muy asustado y angustiado. Estaba cubierto de sangre y tenía heridas en la cara y en la cabeza. Parecía que le habían golpeado la cabeza y le dijo a la familia Walker que Carla acababa de ser secuestrada a punta de pistola. Rodney relató que después de salir con Carla del puesto de San Valentín, poco después de las 11 p.m., llevaban un rato dando vueltas en el auto de Rodney. Antes de ir a un restaurante Taco Bell, compraron algo de comida y una bebida, comieron eso y luego de ahí manejaron hasta una bolera local en Fort Worth, la bolera Brunswick Ridgely, porque Carla necesitaba ir al baño, así que Rodney esperó en el auto en el estacionamiento de la bolera mientras Carla entró para usar el baño. Y cuando ella regresó al auto, la pareja simplemente se quedó ahí un rato. Estaban abrazándose. Empezaron a besarse y a acariciarse en el asiento delantero, y en un momento Carla estaba medio recostada en el asiento delantero. Rodney la besaba mientras estaba sobre ella. Carla había puesto su bolso detrás de la cabeza como almohada improvisada. Entonces estaban acostados en el auto, besándose, y de repente sus cabezas se echaron hacia atrás de golpe. Ya casi salíamos del auto cuando la puerta del pasajero se abrió de golpe. De pie afuera de la puerta del pasajero había un hombre, un desconocido, y tenía una pistola en la mano. Antes de que Rodney y Carla siquiera tuvieran oportunidad de asimilar lo que había pasado, este hombre inmediatamente empezó a golpear a Rodney en la parte de atrás de la cabeza y luego intentó sacar a Carla a la fuerza del vehículo. Pero Rodney no lo permitió. Él sostenía a Carla tan fuerte como podía para evitar que este hombre la sacara del auto. Mientras tanto, la sangre le corría por la cabeza porque acababa de recibir un golpe atrás. Así que Rodney describió cómo la sangre le corría por toda la cara, entrando en sus ojos. Aún así, él seguía sujetando a Carla con fuerza. Hubo una pelea, y luego, cuando Rodney miró al atacante, solo vio una pistola apuntándole justo enfrente, justo en la cara. Y entonces se escuchó un clic. El atacante intentó dispararle a Rodney, pero no funcionó. No salió ninguna bala, así que intentó disparar de nuevo y otra vez, pero aún así, nada. Rodney dijo que el atacante apretó el gatillo unas 3 o 4 veces, pero no se disparó ningún tiro porque en realidad no había balas en la pistola. Y entonces, al no poder dispararle a Rodney, el atacante empezó a golpearlo con el arma. Empezó a golpearlo en la cabeza y la cara con la pistola. Rodney fue golpeado numerosas veces. Mientras tanto, una aterrorizada Carla gritaba y suplicaba al atacante que dejara de golpear a Rodney, y Rodney, gravemente herido, empezó a perder y recuperar la conciencia. Pero recordó haber escuchado al atacante decirle a Carla, y cito, «Te vienes conmigo, cariño». Así que, temiendo por su vida y la de Rodney, Carla lo hizo. Ella se fue con el atacante armado y justo antes de irse le gritó a su novio. Cito, «Rodney, ve por mi papá», y luego se fueron y Rodney se desmayó una vez más. Finalmente, Rodney recuperó la conciencia y cuando despertó y se dio cuenta de lo que acababa de pasar, inmediatamente condujo tan rápido como pudo hacia la casa de los Walker. Como sabemos, llegó ahí alrededor de la 1:45 a.m.
Empezó a gritar por el papá de Carla, llorando, diciéndole que Carla había sido secuestrada a punta de pistola. Mientras la mamá de Carla llamó a la policía de inmediato, su papá, Layton, regresó al estacionamiento de la bolera armado con su pistola en busca de su hija. Pero claro, ella no estaba, no se veía. Y pronto, los oficiales de policía llegaron tanto a la casa de los Walker como a la escena del crimen para comenzar las investigaciones sobre la desaparición de Carla, su secuestro. Sabían que el tiempo era esencial aquí y tenían que actuar rápido para intentar encontrar a Carla, porque entre más tiempo esté desaparecida, menos probable es que la encuentren con vida. Mientras los oficiales tomaban la declaración de un angustiado Rodney y lo atendían por heridas en cabeza y rostro. Otros oficiales buscaron pruebas en la escena del crimen, el estacionamiento de la bolera, y hallaron algunas justo donde estuvo el auto de Rodney. Descubrieron tanto el bolso de Carla tirado en el suelo como también un cargador de una pistola. Era la pistola con la que el secuestrador de Carla estaba armado. Se determinó que provenía de una pistola Ruger calibre .22. Y quedó claro para la policía que el cargador obviamente se había caído de la pistola mientras el atacante golpeaba a Rodney en la cabeza con ella. Desafortunadamente no se encontraron huellas dactilares en el cargador. Y lo que también fue desafortunado fue que Rodney realmente no pudo darle a la policía la mejor descripción del atacante. Se creó un retrato hablado del individuo con la ayuda de Rodney, pero para ser honesta, no fue el mejor retrato hablado. Obviamente él estaba gravemente herido, lo golpearon en la cabeza. Me imagino que el ataque sucedió tan rápido que él realmente no tuvo oportunidad de fijarse mentalmente en cómo se veía el secuestrador, así que solo pudo dar una descripción muy vaga de él. Dijo que era un hombre blanco de alrededor de 1,80 m con cabello castaño y ondulado. Recordó que el atacante llevaba sombrero vaquero y un acento campirano muy marcado. Así que la búsqueda de Carla Walker y su atacante, este hombre blanco de 1,80 m con sombrero vaquero, comenzó rápidamente ahora. Rodney, por supuesto, fue considerado sospechoso por los investigadores inmediatamente después del secuestro de Carla, porque era su novio. Pero pronto fue descartado. La familia de Carla nunca creyó que Rodney estuviera involucrado. Siempre habían adorado a Rodney. Era evidente cuánto amaba a Carla y lo trataban como si fuera un miembro más de la familia Walker. Sabían que él nunca le habría hecho daño y no lo hizo. Él también era víctima, así que pronto iniciaron las búsquedas de Carla. La policía estaba buscando por las calles, interrogando a los otros niños que habían ido al baile escolar esa noche. Al investigar a sus compañeros, el FBI y miembros de la comunidad participaron en la búsqueda. Miembros del público se ofrecieron como voluntarios para ayudar a buscar a Carla y fue una completa tortura para la familia de Carla. Me imagino que cada minuto que pasaba sin noticias probablemente se sentía como una hora para ellos. Solo estaban esperando y esperando y esperando, rezando para escuchar pronto la noticia de que Carla había sido encontrada con vida y que la traerían de regreso a casa. Pero empezaron a pasar los días y no había nada, ni rastro ni señal de la joven de 17 años. No tenían idea de quién se la había llevado ni de dónde estaba ahora. Si todavía seguía con vida y estaba en algún lugar o si le había pasado algo mucho más siniestro. No sería sino hasta 3 días después de que Carla desapareciera. Cuando finalmente hubo un avance, pero era el tipo de avance que nadie quería escuchar, que nadie quería que se hiciera realidad. El cadáver de Carla fue hallado. La policía buscó a Carla registrando zonas boscosas, áreas remotas, zanjas y alcantarillas en Fort Worth y alrededores. Y como resultaría, estas búsquedas serían muy significativas. El 20 de febrero de 1974 hallaron el cuerpo sin vida de Carla en una alcantarilla cerca del lago Benbrook, Texas, a 10 millas de Fort Worth. Ella yacía de espaldas mirando arriba en la alcantarilla. Todavía llevaba puesto su vestido azul que había usado en el baile de San Valentín la noche de su secuestro. Pero estaba muy desgarrado y cubierto de sangre. Las fuentes afirman que su sostén había sido subido y que su ropa interior y sus medias habían sido retiradas y se encontraron en la entrada del desagüe, lo que sugiere que probablemente había sido víctima de una agresión sexual, lo cual fue confirmado más tarde cuando se le realizó la autopsia. Carla Walker, de 17 años, había sido violada por su agresor y se determinó que la causa de su muerte fue estrangulamiento.
Carla tenía numerosos moretones, creo que por todo el cuerpo, donde claramente había sido golpeada, claramente había tenido una lucha violenta con su asesino, pero fueron los moretones alrededor de su cuello los que confirmaron que había sido estrangulada hasta la muerte. Y aparentemente los informes toxicológicos también mostraron que le habían inyectado morfina antes de su muerte. Así que quizás esto fue hecho por su asesino para intentar someterla, para que no pudiera defenderse tanto. Distintas fuentes mencionan cosas diferentes sobre esta parte. Algunos informes indican que, basándose en el contenido de su estómago, el médico forense determinó que la mataron poco después de que la secuestraron, mientras que otras fuentes afirman que la mantuvieron con vida y claramente la tuvieron como rehén en algún lugar durante aproximadamente 2 días antes de que la estrangularan y su cuerpo fuera arrojado a la alcantarilla. Así que no estoy completamente segura de qué es lo correcto ahí, pero de cualquier manera, este caso ahora había pasado de ser un secuestro a una investigación por homicidio. La policía estaba buscando a un asesino en Fort Worth y además a un asesino muy descarado, la verdad. El simple hecho de que haya secuestrado a Carla en un lugar público, en medio de un estacionamiento, creo que resalta aún más lo trastornado y peligroso que era. Casi como si no le importara que alguien lo viera cometer este crimen, siempre y cuando obtuviera lo que quería, siempre y cuando lograra secuestrar a una joven, secuestrar a Carla. Entonces, ¿podría ser que este individuo haya sido un atacante serial? ¿Había matado antes y si no lo atrapaban pronto, mataría de nuevo? ¿Le quitaría la vida a otra joven inocente sabiendo que esa podría ser una posibilidad realmente aterradora? La policía estaba completamente movilizada aquí para intentar identificar y detener a este individuo. Así que empezaron a investigar a personas que coincidieran con la descripción que Rodney McCoy dio. Hombres blancos en Fort Worth que medían 1,80 m y usaban sombrero vaquero, aunque como puedes imaginar, muchos hombres en Texas parecían encajar con esta descripción y usaban sombrero vaquero. Así que una de las principales líneas de investigación que la policía decidió seguir fue revisar a cada hombre que compró una pistola Ruger calibre .22, el tipo exacto de arma que el asesino de Carla usó para secuestrarla a punta de pistola y golpear a Rodney en la cabeza. Porque en realidad no era el modelo de arma más popular. Solo unas 30 personas en Fort Worth compraron ese modelo, así que la policía hizo una lista de todas esas compras. Y fueron a hablar con cada una de esas personas preguntando si podían ver su pistola Ruger calibre .22 para ver si le faltaba el cargador. Porque obviamente sabemos que esa era la parte que la policía había encontrado en el suelo del estacionamiento. Se cayó de la pistola del asesino cuando golpeaba a Rodney con la culata. Así que estaban investigando a todas estas personas, pero cada pistola Ruger calibre .22 que revisaban efectivamente tenía el cargador puesto. Pero la policía también les pidió a estos hombres que se sometieran a pruebas de polígrafo sobre sus coartadas para la noche del secuestro de Carla. Para ser honesta, esto solo llevó a callejones sin salida. Estos hombres no fueron descartados como sospechosos, pero al no haber pruebas suficientes para arrestarlos, la policía tuvo que continuar. Pero fue aproximadamente 2 meses después de la muerte de Carla cuando pareció surgir un sospechoso prometedor en el caso, tras el secuestro de otra joven. Pero esta vez la víctima vivió para contar la historia. En abril de 1974, una joven de 16 años estaba sentada en su auto una noche en Arlington, Texas. Arlington está a solo unos 15 millas de Fort Worth. Ella estaba sentada en su auto cuando un hombre se le acercó y la secuestró a punta de pistola. Él estaba armado con una escopeta y la obligó a subirse a su auto con él. Y entonces, temiendo por su vida, ella obedeció. Se subió a su vehículo. Su secuestrador condujo un tiempo por la carretera principal antes de desviarse y tomar un camino de terracería remoto. Y fue durante esto que el auto del secuestrador se atascó en el lodo. Creo que sus llantas se atascaron y él estaba luchando para, ya sabes, desatascarlas, supongo. Tuvo que detenerse, bajar e intentar arreglar su auto y claramente empezó a entrar en pánico en ese momento. Al tener que detenerse al costado del camino, se arriesgaba a que otro auto pasara y su víctima gritara pidiendo ayuda y lo atraparan, así que finalmente decidió dejar ir a su víctima. Ella le suplicaba por su vida, prometiéndole que si la dejaba libre no le diría a nadie lo que había pasado. Ella no iría a la policía, así que él le permitió irse, pero por supuesto sí fue a la policía.
Y afortunadamente, gracias a su descripción tanto de su atacante como de su vehículo, no le tomó mucho tiempo a la policía identificar a su secuestrador como un hombre llamado Tommy Ray Neeland, que tenía unos 24 años, así que fue arrestado por el intento de secuestro e intento de agresión sexual de esta chica de 16 años. Y creo que de inmediato confesó, de inmediato dijo, sí, fui yo, la secuestré, y eso no fue todo lo que confesó. Tommy Ray Neeland en realidad admitió que había cometido otros crímenes, incluso crímenes más siniestros. Había cometido asesinato antes, y no solo un asesinato, sino 3. Tommy Ray Neeland era un asesino serial. Mató a Nancy Mitchell en 1970, hace 4 años. Y en 1972 creo que mató a 2 personas más. Una chica de 17 años llamada Mary Jane Handy y un chico de 15 años llamado Robert Golson. Él volvió a admitir esos crímenes, confesando los 3 asesinatos y el intento de secuestro de la joven de 16 años. La policía comenzó a sospechar que él también pudo ser el secuestrador y asesino de Karla Walker y trabajaron con esa teoría. La policía decidió acudir al novio de Karla, Rodney, el único testigo de su secuestro, para pedirle ayuda. A Rodney le pidieron hacer una rueda de reconocimiento fotográfica con 5 hombres, incluyendo a Tommy Ray Neeland. Obviamente, querían ver si Rodney identificaría a Neeland como el hombre que secuestró a su novia en febrero de 1974. Pero por supuesto, como ya hablamos, la descripción que Rodney dio sobre el atacante de él y Karla era bastante vaga. No podía recordar mucho sobre cómo se veía realmente el asesino, como sus rasgos faciales, pero había una cosa que sí podía recordar vívidamente. Una cosa que siempre se le quedó grabada a Rodney fue el sonido de la voz del asesino. Antes de que Karla fuera llevada, mientras Rodney alternaba entre conciencia e inconsciencia, recordó oír al perpetrador decirle: «Te vienes conmigo, cariño». Así que, en lugar de mirar a estos 5 hombres y tratar de identificar visualmente quién podría haber sido el perpetrador, Rodney, en cambio, quiso cerrar los ojos y le pidió a la policía que les indicara a cada uno de estos 5 hombres en la fila que dijeran la frase: «Vas a venir conmigo, cariño», para ver si reconocía la voz de alguno de ellos, y sí lo hizo. Hubo una voz que él identificó que pensó que podría haber sido la voz del asesino. Era la voz de Tommy Ray Neeland. La policía estaba convencida de que iban por buen camino y que Tommy era también el asesino de Karla. Sin embargo, curiosamente, Tommy lo negó. Él insistía en que no tenía absolutamente nada que ver con el caso de Karla Walker de Fort Worth. Y como sabemos ahora, Tommy Ray Neeland realmente no niega muchas cosas. Literalmente, en cuanto fue arrestado, confesó los crímenes y asesinatos que sí cometió, así que ¿por qué confesaría algunos y no otros? Realmente no tenía sentido, pero además Tommy afirmó que tenía una coartada para la noche en cuestión. De hecho, él era pastor juvenil en una iglesia, si puedes creerlo. Y él dijo que la noche del secuestro de Karla estaba en la ciudad de Brownwood, en Texas, asistiendo a un retiro de un grupo de la iglesia. Y Brownwood está a más de 150 millas de Fort Worth. Y las otras personas de este grupo de la iglesia confirmaron que él estuvo ahí esa noche, así que su coartada para esa noche era muy sólida. Él no pudo ser el asesino de Karla. Rodney simplemente estaba equivocado. O que Tommy Ray Neeland simplemente tenía una voz sureña parecida a la del verdadero asesino de Karla, así que ese era Tommy Ray Neeland. Descartado. Y desafortunadamente, después de esto, la policía realmente no tenía muchos otros sospechosos viables en el caso. Eso fue hasta 3 años después, cuando los detectives se sorprendieron al escuchar que alguien realmente había confesado este crimen. Alguien había admitido que era la persona que le había quitado la vida a Karla Walker. En 1974 era un individuo llamado Jimmy Dean Sassa quien en realidad estaba en la cárcel. Él estaba en una prisión en Tennessee en 1977, aunque no estoy segura de por qué. Él levantó las manos y le dijo a las autoridades que era responsable del asesinato de Karla, así que fue arrestado y entrevistado. Al volver a contar los hechos de esa noche, Jimmy Dean Sassa afirmó que estaba en ese estacionamiento de la bolera en Fort Worth la noche del asesinato. Vio a Karla Walker y en ese momento simplemente decidió que la quería, que quería secuestrarla, y eso fue exactamente lo que hizo.
La amenazó con una pistola, golpeó a su novio Rodney en la cabeza con su arma, se llevó a Carla y la mató. Pero la policía sí tenía un par de problemas con esta confesión de Jimmy Dean Sassa. El primer problema era que, aunque sí acertó en muchos de los detalles sobre el secuestro y asesinato de Carla, también había muchos detalles que él había dicho mal y los detectives eventualmente se dieron cuenta de que los únicos aspectos del caso en los que tenía razón eran los que ya se habían dado a conocer al público. Los detalles sobre este crimen que eran correctos en su confesión eran de conocimiento público, mientras que otros detalles no se habían dado a conocer. El asesino dijo mal detalles que solo él debía saber, así que ahí estaba el asunto. También estaba el hecho de que Sassa realmente no se parecía en nada a la descripción que Rodney Bocoy dio del atacante. Como sabemos, Rodney lo describió como un hombre bastante alto, de más de 1,80 m, pero Jimmy Dean Sassa en realidad era bastante bajo. Él medía poco más de 1,50 m, casi 30 centímetros menos. Todo esto hizo que la policía fuera muy escéptica y dudara de que Jimmy Dean Sassa dijera la verdad. Y efectivamente no lo estaba. Él había dado una confesión falsa. Aparentemente, Sassa tenía muchos problemas psicológicos diferentes, no estaba bien mentalmente y finalmente admitió que había mentido. Él no tenía relación con el homicidio, fue otro callejón sin salida. La investigación continuó, pero desafortunadamente, de nuevo, realmente no había otros sospechosos prometedores, lo que significa que el caso de Carla Walker seguía sin resolverse. Y trágicamente empezó a enfriarse. Los años empezaron a pasar y eventualmente décadas empezaron a pasar sin nada. Ninguna noticia, ninguna justicia para Carla y ninguna respuesta ni cierre para su familia destrozada. Pero por supuesto nadie nunca se olvidó de Carla, su familia nunca se olvidó de ella. Su hermano menor, Jim Walker, dijo que todos los domingos, sin falta, iban a visitar su tumba, la cuidaban, llevaban flores y hablaban con ella. Y siempre tenían esa esperanza, siempre mantenían la esperanza de que algún día la policía atraparía a su asesino. De hecho, Jim incluso planeaba convertirse en oficial de policía él mismo. Después de graduarse de la universidad, solicitó ingresar a la Academia de Policía en Fort Worth, con la esperanza de convertirse en detective algún día, para acceder a los archivos antiguos del caso de su hermana y resolver el crimen él mismo. Sin embargo, Jim tuvo que dejar la Academia de Policía por una afección ocular que le diagnosticaron. Tenía problemas de vista, así que no podía ser oficial de policía. Pero a pesar de esto, Jim nunca se rindió cuando sus padres y los de Carla tristemente fallecieron. Compró la casa para vivir con su esposa, la misma donde la familia vivía cuando Carla fue asesinada. Él nunca quiso dejar la casa por si había alguna mínima posibilidad de que el asesino de Carla, quien fuera, apareciera un día con remordimiento de conciencia, finalmente listo para confesar. Y luego, en 2018, o sea, 44 años completos después del asesinato de su hermana. Para este momento, Jim tenía alrededor de 57 años. Él se puso en contacto con el departamento de policía de Fort Worth, suplicándoles que por favor reabrieran el caso sin resolver de su hermana, y ellos aceptaron. Se asignaron nuevos detectives para investigar el caso de Carla Walker. 4 décadas después, ellos eran la detective Leah Wagner y Jeff Bennett. Se esperaba que estos dos nuevos puntos de vista en el caso finalmente acercaran a las autoridades un paso más para atrapar al asesino. Ahora, para este momento, para 2018, en realidad ya había habido algunos avances forenses en el caso sin resolver de Carla. Obviamente sabemos que Carla fue violada por su asesino, y aunque se recolectaron muestras de fluido seminal de su cuerpo cuando la encontraron muerta en 1974, por supuesto, la policía no pudo hacer nada con esas muestras en ese momento, porque el ácido desoxirribonucleico y la ciencia forense aún no existían. Bueno, en 2009, o sea, 9 años antes, estas muestras y la ropa de Carla habían sido enviadas al laboratorio para su análisis. Y aunque los científicos finalmente pudieron recuperar un perfil de ácido desoxirribonucleico del asesino a partir de estas muestras, desafortunadamente solo era un perfil de ácido desoxirribonucleico parcial. Una cantidad muy pequeña de ácido desoxirribonucleico insuficiente para la base de datos de CODIS, no lo creo. Así que, 9 años después, cuando la detective Wagner y la detective Bennett fueron asignadas a la investigación, decidieron realizar una nueva ronda de pruebas en la ropa de Carla. Como sabes, 9 años después, la ciencia forense habría avanzado aún más y afortunadamente tuvieron un gran avance.
Al examinar el sostén de Carla, pudieron detectar algunas manchas de semen en el tirante de su sostén que creo que no se habían encontrado antes de esto. Y los científicos pudieron desarrollar un perfil completo de ácido desoxirribonucleico a partir de este semen. Ahora finalmente tenían un perfil completo de ácido desoxirribonucleico del agresor. Además, los detectives revisaron los archivos antiguos y elaboraron una lista de más de 80 hombres investigados antes en el caso de Carla, pero que nunca fueron totalmente descartados. Ahora querían hacerles pruebas de ácido desoxirribonucleico para ver si coincidían con el ácido desoxirribonucleico del perpetrador. Realizaban investigaciones e ingresaron el perfil de ácido desoxirribonucleico en la base CODIS. Pero desafortunadamente no apareció ninguna coincidencia. Y como no tuvieron suerte ahí, los detectives decidieron contactar a una empresa llamada Othrum para pedir ayuda. Othrum es una corporación especializada en genealogía genética forense para resolver crímenes, asesinatos y desapariciones sin resolver, incluidos casos de John y Jane Doe, etc. Creo que Othrum ya había ayudado al equipo a desarrollar el ácido desoxirribonucleico degradado del sostén de Carla en un perfil de ácido desoxirribonucleico completo. Y ahora querían su ayuda de nuevo para posiblemente identificar a algunos familiares del asesino. No pudieron encontrar una coincidencia exacta de su ácido desoxirribonucleico en CODIS, pero ¿serían capaces de encontrar alguna coincidencia familiar? Bueno, Othrum ingresó el perfil en GEDmatch, una base de datos genealógica pública en línea donde las personas pueden subir su muestra de ácido desoxirribonucleico y armar su árbol genealógico de parientes lejanos. Y en julio de 2020 hubo un gran avance. Othram contactó a la detective Wagner y a la detective Bennett, informándoles que creían que el asesino de Carla Walker provenía de una familia con el apellido McCurley. ¿Y lo puedes creer? Había una persona en los antiguos archivos del caso de Carla de 1974 que tenía el apellido McCurley. Era Glenn Samuel McCurley. Su nombre estaba en el archivo del caso de Carla, porque resulta que en realidad ya lo habían considerado como una posible persona de interés cuando ella fue asesinada en 1974. La razón era porque los registros mostraban que él era uno de esos 30 individuos en Fort Worth que habían comprado una pistola Ruger calibre .22 antes del secuestro de Carla, el mismo tipo de arma que su asesino usó para secuestrarla a punta de pistola. Además, él coincidía con la descripción del atacante. En ese momento, él medía más de 1,80 m y tenía acento sureño. Ahora, como sabemos, como discutimos antes, en la investigación original, una de las primeras indagaciones de la policía involucró hablar con los 30 dueños de armas y verificar si su pistola Ruger falta, el cargador, ya que se había caído de la pistola del asesino mientras golpeaba a Rodney. En 1974, Glenn Samuel McCurley fue uno de los dueños de armas con los que habló la policía. De hecho, él vivía a menos de 2 millas de la casa de Carla en ese entonces. Tenía unos 31 años. Cuando ocurrió este caso, él estaba casado con una mujer llamada Judy, y creo que tenían 2 hijos juntos, 2 varones, así que era un hombre de familia. Aparentemente sí tenía antecedentes penales. 13 años antes, en 1961, fue arrestado por robo de autos y fue sentenciado a 2 años de prisión por eso. Pero creo que hasta ahí llegaba su historial delictivo y trabajaba como conductor de camiones de larga distancia. Pero bueno, regresando al momento en que la policía fue a hablar con McCurley en 1974, le preguntaron si podían echarle un vistazo a su Ruger calibre .22, ya que sabían que tenía una. Sin embargo, de manera bastante coincidente, McCurley afirmó que ya no la tenía. Dijo que recientemente se la habían robado mientras estaba pescando. Un día estaba en su camioneta mientras él pescaba y alguien simplemente entró y se la robó. Le preguntaron qué hacía la noche en que Carla Walker fue secuestrada, del 16 al 17 de febrero de 1974. Él dijo que había estado trabajando ese día. Había hecho un turno en su trabajo como conductor de camión hasta aproximadamente las 4:30 p.m., y luego afirmó que simplemente estuvo en casa el resto de la noche. Se quedó en casa toda la noche. ¿Él estaba en casa en el momento en que Carla fue secuestrada? Sin embargo, el problema con esta coartada era que no había nadie que realmente pudiera confirmarla. Al parecer, su esposa Judy y sus hijos estaban fuera esa noche. Como sus familiares estaban de visita en otra ciudad, McCurley estaba solo en casa y nadie podía confirmar su versión.
Así que la policía le pidió que se sometiera a una prueba de polígrafo en ese momento, una prueba de detector de mentiras, la cual en realidad aprobó. Y por esa razón, de alguna manera, lo dejaron en segundo plano. En ese tiempo, la policía creía que los polígrafos eran más precisos y confiables de lo que en realidad son. Y obviamente todavía no tenían ácido desoxirribonucleico ni ciencia forense a su disposición. Así que sí, después de que pasó el polígrafo. Aunque Glenn Samuel McCauley no fue necesariamente descartado de manera definitiva, como dije, él simplemente fue dejado de lado y realmente no se investigó más en ese momento. Eso fue, por supuesto, hasta más de 4 décadas y media después, en julio de 2020, cuando de repente surgió como el principal sospechoso en el caso. Gracias a Outram y su trabajo de genealogía, que indicaba fuertemente que el asesino tenía el apellido McCurley. Pero claro, eso por sí solo no era suficiente para la policía. Necesitaban pruebas más sólidas y concretas para poder hacer un arresto. Lo que necesitaban era una muestra de ácido desoxirribonucleico de Glenn McCurley él mismo. Pero no querían simplemente ir y pedirle su ácido desoxirribonucleico todavía, no querían que él supiera eso. Después de todos estos años, finalmente estaban tras él, así que decidieron intentar obtener su ácido desoxirribonucleico en secreto. Secretamente revisaron su bote de basura afuera de su casa y sacaron algunos objetos que creían que probablemente tendrían su ácido desoxirribonucleico. Y estos objetos fueron enviados al laboratorio para su comparación y efectivamente coincidieron. El ácido desoxirribonucleico de los objetos de la basura de McCurley coincidía con el ácido desoxirribonucleico del asesino de Karla Walker. El 10 de septiembre de 2020, las detectives Wagner y Bennett fueron a la casa de Glenn Samuel McCurley. Él tenía alrededor de 77 años en ese momento y todavía vivía en Fort Worth. Nunca se había mudado de la zona. Llamaron a su puerta principal, se presentaron y le informaron a McCurley que eran un equipo de detectives que había estado trabajando en el caso sin resolver de 1974 de Karla Walker. Solicitaban a todos los mencionados en los archivos originales del caso y a quienes hubieran sido entrevistados que entregaran voluntariamente una muestra de ácido desoxirribonucleico. No le dijeron a McCurley que en realidad ya habían obtenido su ácido desoxirribonucleico en secreto porque querían esa muestra de ácido desoxirribonucleico directamente de él, para, ya sabes, asegurar al 100% lo que ya sabían, que él era el asesino. Y aunque al principio aparentemente él estaba muy dudoso, finalmente entregó su muestra y por supuesto los resultados fueron los mismos. Su ácido desoxirribonucleico coincidía exactamente con el semen que se había detectado en el sostén de Karla, así que fue arrestado. El 21 de septiembre de 2020, más de 46 años después de la muerte de Karla, Glenn Samuel McCurley, de 77 años, fue arrestado bajo sospecha de asesinato. Fue llevado a interrogatorio, donde negó tener algo que ver con el crimen. Dijo que nunca había visto a Karla Walker antes, que no tenía idea de quién era y afirmó que él no la mató. Entonces los detectives lo confrontaron con la evidencia de ácido desoxirribonucleico, le dijeron que su ácido desoxirribonucleico, su semen fue encontrado en el sostén de Karla, el sostén que ella llevaba puesto cuando la encontraron muerta, y por lo tanto debía haber estado involucrado en lo que le pasó. Y sorprendentemente, eventualmente, él confesó. Una vez que lo confrontaron con el ácido desoxirribonucleico, eventualmente confesó. Creo que al final simplemente se dio cuenta de que ya no tenía sentido negarlo con la evidencia que la policía tenía ahora. Y entonces se derrumbó y admitió que había sido él. Él fue quien secuestró, violó y asesinó a Karla Walker, de 17 años, hace todos esos años. Dijo que esa noche fatídica, su esposa e hijos estaban fuera de la ciudad. Ese día en realidad era el 11º aniversario de él y su esposa, si puedes creerlo. Pero de todos modos, ella estaba fuera de la ciudad y él había estado bebiendo mucho, había estado tomando mucho alcohol y él había decidido que iba a salir a buscar a una joven a la que pudiera agredir sexualmente. Vio a Karla en el estacionamiento de la bolera, vio que estaba con su novio Rodney y decidió secuestrarla a punta de pistola. Y obviamente sabemos lo que pasó después. Golpeó a Rodney en la cabeza con la pistola, lo azotó, obligó a Karla a subir a su camioneta y la violó y asesinó antes de arrojar su cuerpo en ese desagüe cerca del lago Benbrook. Y luego simplemente siguió con su vida como si nada, continuó tratando de mostrarse como un hombre de familia amoroso, trabajador y buen esposo. Supongo.
sabiendo perfectamente que había quitado cruelmente la vida de una joven inocente y sabiendo que había traumatizado a las personas que Carla había dejado atrás. Su familia y por supuesto su novio Rodney, quien también fue atacado esa noche y tuvo que presenciar el secuestro de su novia. Quiero decir, no puedo imaginar lo horribles que deben haber sido los recuerdos de esa noche para que Rodney tuviera que vivir con ellos. Todos los años después de la muerte de Carla, eso debió de seguir atormentándolo sin descanso. Después de su confesión, Glenn McCarley fue acusado de asesinato en primer grado. ¿Y puedes creerlo? A pesar de que literalmente ya había confesado el crimen, cuando llegó el momento de su juicio, se declaró inocente. Ahora estaba retractándose de su confesión, básicamente, e insistía en que era inocente, lo que significaba que el caso tenía que ir a juicio. El juicio de McCarley comenzó en agosto de 2021, durante el cual el testigo principal de la fiscalía fue el exnovio de Carla, Rodney McCoy. Él tenía solo 18 años cuando ella fue asesinada, pero ahora, en 2021, él tendría alrededor de 60 y tantos años. Él le contó al jurado sus recuerdos de esa noche, sus recuerdos del ataque, lo cual, de nuevo, no puedo imaginar lo traumático que debió haber sido para él. Y recordar los hechos frente a su atacante y también al asesino de Carla en la sala del tribunal. Debe haber sido tan difícil para él, pero lo hizo, dio su testimonio. Y resulta que el juicio ni siquiera duraría 3 días completos, porque de repente, de la nada, en el tercer día del juicio, el acusado, Glenn McCarley, anunció que quería cambiar su declaración. Ahora quería cambiarla de no culpable a culpable. Era culpable de asesinato. ¿Por qué de repente cambió de opinión otra vez? ¿Por qué de repente cambió su declaración? No lo sé. Tal vez, de nuevo, simplemente se dio cuenta de que no tenía sentido negarlo, que sus posibilidades de ser absuelto eran increíblemente bajas con las pruebas en su contra. Pero sí, de todos modos, cambió su declaración y finalmente fue sentenciado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. En realidad, no cumplió mucho tiempo en prisión, solo 2 años tras ser condenado. El 15 de marzo de 2023, Glenn Samuel McCarley, de 80 años, falleció en prisión, supuestamente por causas naturales. Se ha especulado que Glenn McCarley pudo haber tenido otras víctimas y pudo haber sido responsable de otras violaciones y asesinatos sin resolver que ocurrieron en Fort Worth y sus alrededores en los años 70 y 80. Y aunque la policía ha investigado esta posibilidad, hasta ahora no se le ha vinculado de manera definitiva con ningún otro crimen. Pero, quiero decir, no me sorprendería si saliera a la luz que sí tuvo otras víctimas, no me sorprendería. El asesinato de Carla fue solo uno de muchos que él cometió. Trágicamente, para cuando Glenn McCarley fue identificado como el asesino de Carla, sus padres, Layton y Doris Walker, ya habían fallecido, lo cual es realmente desgarrador porque murieron sin haber visto justicia para su hija. Pero fue después de que McCarley fuera identificado y enviado a prisión cuando el hermano de Carla, Jim Walker, comenzó a hacer campaña para que se destinara más financiamiento al ácido desoxirribonucleico, recursos como los que Ofram utilizó para resolver el caso de su hermana en todo el país. Para que otras familias de víctimas de homicidio, cuyos casos quedaron sin resolver por años o décadas, finalmente obtuvieran respuestas y cierre al ver al responsable identificado por la ciencia forense. Afortunadamente, el esfuerzo de Jim rindió frutos. Y en diciembre de 2022 se presentó en el Congreso la ley Carla Walker, que crea fondos federales para que las agencias utilicen la tecnología avanzada de ácido desoxirribonucleico que necesitan para ayudar a resolver casos sin resolver. Lo cual es simplemente increíble y un legado realmente asombroso para Carla. Al hablar sobre la ley Carla Walker, su hermano Jim dijo: "Perdimos a Carla, pero por lo que le pasó a Carla, vamos a poder sacar a mucha gente mala de las calles". Y eso nos lleva al final de este caso. Eso concluye el caso de Carla Walker, un caso muy trágico. Es triste que hayan pasado casi 50 años para que su asesino enfrentara la justicia. Pero al menos finalmente hubo algo de resolución para los miembros de su familia que aún quedan. Finalmente pudieron obtener algún tipo de cierre nuevamente, gracias a los avances en el ácido desoxirribonucleico. Pero sí, eso es todo por este caso. Como siempre, por favor, déjenme saber sus pensamientos y opiniones aquí abajo en los comentarios. Me encantaría saber qué piensan ustedes y, por supuesto, siéntanse libres de decirme sobre cualquier otro caso que les gustaría que cubriera en este canal. Nuevamente, pueden dejarlos en los comentarios aquí abajo o, alternativamente, pueden llenar mi formulario de solicitud de casos que siempre está enlazado en la caja de descripción de cada uno de mis videos.
Muchas gracias a todos por ver. Por favor, denle like a este video y suscríbanse si aún no lo han hecho. Nos vemos la próxima semana con otro misterio de Molly Westbrook. Adiós.